Ojo, porque hoy vamos a hablar sobre cómo crear tu rutina de Power Building con ejemplo práctico. Y antes que nada, es verdad que aquí habrá pues tantas maneras de hacerlo como entrenadores. Y sobre todo creo que aquí lo valioso es que aunque todos tengamos unas bases de referencia, luego la experiencia de cada uno va a ser distinta. El camino de cada uno y el de sus propios atletas y lo que funciona, lo que no funciona y lo que es más aplicable de manera general y lo que no tanto. Entonces vamos a hablar un poco de cómo yo enfoco el tema de crear una rutina de Power Building. La realidad es que yo creo que el Power Building se puede enfocar yéndote más hacia el estilo de bodybuilding, del culturista clásico, pues con más variedad de ejercicios, con más foco en el tema de acumular volumen de entrenamiento y usar más pues máquinas, sobre todo a día de hoy que tenemos tanto pues gimnasios muy completos en este aspecto. Y luego también creo que va a haber gente que tenga una tendencia más a irse hacia el powerlifting. Y yo, por ejemplo, como también he tenido la experiencia de vivir en Italia, he aprendido sobre todo pues de la tendencia de los italianos natis, que es una tendencia muy powerlifter, una tendencia muy de usar los básicos y especializarse en estos para sacar el máximo de pues, la tensión mecánica y de esa sobrecarga a lo largo de los años en unos ejercicios de referencia para ponernos más y más y más tochos y llevarnos más y más y más al límite. Comprendo que también puede funcionar perfectamente un enfoque más bodybuilder en el que pues incluso tengamos como ejercicio principal un ejercicio prácticamente pues guiado con máquina. ¿Podría funcionar? Pero lo que yo he visto desde mi experiencia pues va a ser lo que voy a decir en este vídeo, que al final será el cómo yo programo acorde también a la gente de la que he aprendido, que os puedo asegurar que es gente muy buena, con muy buenos atletas naturales, que han demostrado una y otra vez que esta manera de programar funciona para lograr el máximo de los resultados que puedas. Primero que nada, días de entrenamiento. Entre 3 y 5 días de entrenamiento lo veo viable. Y ahí creo que cada uno de vosotros tenéis que explorar. Si eliges un enfoque de entrenamiento que se vaya hacia 5 días de entrenamiento por semana, te voy a decir que vayas a entrenamientos más cortitos, entrenamientos que pues consten de un ejercicio principal básico y luego nos vayamos a lo que es un poco de acumular volumen en algún músculo. Por ejemplo, imagínate que tienes 2 días de press de banca con planificaciones distintas para cada día y finalidades distintas acorde a tu objetivo. Y luego, para continuar ese press de banca, lo que tienes es, pues un día rematas haciendo hombro y otro día rematas haciendo tríceps. Entonces, esa sería una manera. Luego también podemos hacer 4 días. A mí siempre me gusta, elija los días que elija, encabezar cada entrenamiento por un básico. Por ejemplo, cuando son 3 días, encabezaría lunes con una sentadilla, miércoles con press de banca y viernes con peso muerto. Y luego ya completaría el resto del entrenamiento teniendo pues una frecuencia de al menos como 2 por cada grupo muscular a la hora de elegir los ejercicios. Por ejemplo, el día de sentadilla meto luego un peso muerto rumano y luego el día de peso muerto convencional meto luego pues una sentadilla con pausa, con enfoque técnico o algún ejercicio de pierna o alguna variante para seguir mejorando la sentadilla principal. Entonces, luego, maneras de organizarlo una vez que tenemos claro más o menos un esquema general de los días que vamos a hacer. Yo, por ejemplo, pues ahora mismo os doy un ejemplo, mi rutina ahora son 5 días y yo el lunes la encabezo por sentadilla, el martes por press de banca, el miércoles por peso muerto y luego el viernes realizaría pues encabezado por un press de bancas poto y luego que luego de ese press de bancas poto pues continuaría con un entrenamiento de hombro, con press militar y tal. Y luego el sábado tendría peso muerto y sentadilla, que son como los dos grandes, y además le daría un toque extra al brazo, que es pues un poco lo que a mí más me falla a nivel de estética. Entonces,
hay muchas maneras de enfocarlo y me voy a poner más que nada el foco en las ideas generales, porque si no esto daría para crear un curso de programación. Y las ideas generales que os voy a decir es, la manera en que a mí me gusta al final programar es que yo los básicos los uso con una idea de rendimiento. Es decir, los programo mirando de cara a mejorar mi rendimiento en estos en distintos contextos, ya sea en una fase de acumulación de volumen, ser capaz de acumular más volumen en estos, y si hablamos de una etapa de rendimiento, ser capaz de rendir mejor en estos, ya sea en una serie target al número de repeticiones que sea, o ya sea series pesadas, pero básicamente siempre con un enfoque sobre el rendimiento, lo que quiere decir que siempre voy a encabezar mis días de entrenamiento por un básico, junto con otros ejercicios que a lo largo de la semana puedan mejorar también el rendimiento de ese básico. Si por ejemplo la sentadilla me cuesta una parte X del recorrido, pues voy a trabajar un día secundario quizás sentadilla comparada en ese punto del recorrido y con obviamente un RPE más bajo. Es decir, RPE me refiero a la escala de intensidad, que va del 1 al 10. Imagínate que el día principal de sentadilla hago un @8 de intensidad, y el día secundario de sentadilla no voy a subir nunca de un @7 de intensidad, o sea, del 1 al 10. El RPE lo podéis buscar, no me voy a enrollar más en ese aspecto aquí, lo vais a encontrar información por YouTube. En cuanto al volumen de entrenamiento, que también dependerá de fases, para mí idóneamente habría fases en que metería más foco a los básicos principales y a su rendimiento, por lo que acumularía más volumen de básicos y menos de ejercicios secundarios, y habrían otras fases que serían más rollo full hipertrofia, en que reduciríamos el volumen total de series que metemos a lo largo de la semana en básicos para meter más volumen en ejercicios secundarios. Os voy a poner en pantalla más o menos cuáles serían mis referencias en cuanto a la selección de volumen de entrenamiento, un poco basándome en Mike Israetel, también un poco en la experiencia y ese híbrido al final de ese pensamiento del powerlifter y cómo gestiona el volumen el powerlifter en cuanto a básicos, y ese pensamiento del bodybuilder y cómo gestiona ese volumen de cara a los músculos. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que metas 12 series semanales de sentadilla y ya está, y dirías 12 series de cuádriceps. Espera, no te va a acumular la misma fatiga 12 series semanales de sentadilla que meter 4 series de sentadillas semanales y el resto todo en máquina guiado, y luego que si 5 series vengan de un monoarticular como puede ser extensiones en máquina. Entonces no va a ser lo mismo, tenemos que tener esto en cuenta, porque al final no solo son números, tenemos que tener en cuenta de qué ejercicios hablamos, de qué fuerza tienes tú, porque una persona que tiene 100 kilos en sentadilla A5 va a ser capaz de acumular mucho más volumen de sentadilla sin morir en el intento que una persona que levante a esas mismas repeticiones 200 kilos de sentadilla. Probablemente va a tener que tener mucho más cuidado a la hora de cuánta intensidad mete y cuánto volumen de entrenamiento le mete a este ejercicio. ¡Ale, va! ¡Pucha! La bestia. Entonces ahí quedaría la idea clara. Luego, en cuanto a la frecuencia por músculo, yo soy partidario de no meter más de 6-8 series de un mismo grupo muscular en un mismo día. Es decir, si meto press de banca y algún ejercicio extra para el pecho en un solo día, me aseguraré que no pase de un determinado volumen de entreno, y además meteré un día secundario en que meteré algún otro recordatorio de pecho. ¿Esto por qué? Porque para la gran mayoría de nosotros, especialmente siendo naturales y con una genética promedio, meter 10, 12, 15 series de un músculo en un día no te sirve para nada, solamente para reventarte. Entonces vas a poder gestionar ese volumen mucho mejor si lo distribuyes en más días. De nuevo, no quiero entrar mucho en lo específico porque al final en este vídeo os estoy dando las guías generales, lo que tenéis que comprender a nivel de idea.
que para mí es realmente lo más importante. Luego, para entrar en lo específico, podéis también ponerme ideas en comentarios y podría sacar siguientes vídeos desarrollando de manera específica otras cosas. Entonces, esa sería un poco la idea. Básicos, nuestra finalidad es aumentar y aumentar el rendimiento en estos a lo largo de los años. Incluso también son pues una muy buena fuente de hipertrofia. Definitivamente, aunque solamente hicieras básicos en tu rutina, vas a mejorar a nivel de hipertrofia. Os pongo la mano en el fuego. Y luego los ejercicios secundarios, dependiendo de la fase, les vamos a dar más o menos foco y van a servir como una manera de acumular volumen, de una manera que no nos fatigue tanto y que al mismo tiempo sea más específica para desarrollar hipertrofia, sobre todo dependiendo de nuestros puntos débiles. Entonces esa sería un poco la idea de lo que tendría que ser la mentalidad de un power builder. Creo que esta debería de ser la idea también de un culturista natural, de alguien que solamente busque estética. Y te digo por qué. Porque a lo largo de los años el power builder tiene asegurado no estancarse y tiene unas maneras de guiarse mucho más objetivas. Es decir, tú sabes que tu pierna va a mejorar siempre y cuando tus marcas de sentadilla de referencia del año pasado aumenten. Entonces me parece una referencia objetiva muy buena. No tanto como simplemente voy a medirme la pierna y pues habrá momentos que tendrán más líquidos y habrá momentos que pues de todo, más grasa o lo que sea. Entonces creo que es una manera muy buena y muy fiable de guiarnos si siempre tenemos en mente pues nuestro rendimiento en el ejercicio que involucre de manera principal ese músculo que queremos mejorar. Igual que si quieres priorizar el hombro, pues hablaríamos de tu press militar a la larga. Entonces, estas son un poco las ideas generales. Ideas de vídeos ya sabéis que me las podéis dejar aquí un poco en los comentarios. Os recuerdo que si queréis apoyar al canal podéis comprar en Procis con mi código Herrero, y también a aquellos de vosotros que queráis dar un salto y darle pues caña de manera más seria a vuestros entrenamientos, tenéis en la descripción también mi contacto, mi WhatsApp, para que chateemos un poquito y veamos qué podemos hacer con vosotros. Nos vemos en futuros vídeos y un fuerte abrazo.